A menudo creemos que las historias más macabras solo suceden en otros países. Pero hay casos, aquí mismo en España, que sobrepasan con creces los límites de la ficción. Alejandro Castaño nació en Irurita, un pequeño pueblo frío de Navarra. Desde muy niño mostró un comportamiento extraño, reservado. Pasaba horas encerrado en su habitación pintando. Empezó con témperas, luego carboncillo y óleo. Lo que al principio eran dibujos de paisajes y retratos familiares, pronto se transformó en algo más oscuro. Figuras con rostros sin ojos. Personas en círculo, de rodillas, adorando a un payaso siniestro con los brazos en cruz. Sus profesores hablaron con su madre, pero ella, ausente emocionalmente, lo achacaba a la creatividad. Alejandro se sentía atraído por los payasos desde pequeño, no por su gracia, sino por lo que representaban, algo que te permite ser otra cosa. Una máscara que ríe mientras tú, por dentro, sangras. En una actuación local cuando tenía apenas 6 años, se subió al escenario con el payaso Miliki, que hizo una visita a la zona como parte de un programa cultural. Aquel día, Alejandro no habló. Solo se puso una nariz roja, se miró al espejo y dijo, con esto, ya no soy yo. En la escuela, sufría acoso. Era el niño extraño, el que no lloraba, el que no reaccionaba cuando le rompían el cuaderno. Solo sonreía, como si supiera algo que los demás no. Su padre, un trabajador rudo de fundición, lo maltrataba física y psicológicamente. La tensión era constante en casa. Cuando Alejandro cumplió 18 años, su padre murió en un accidente laboral. Una caída desde un andamio. Oficialmente no hubo nada sospechoso, pero algunos testigos dijeron que Alejandro había estado cerca ese día. El compañero que presenció la caída era, curiosamente, el padre de un niño que había atormentado a Alejandro en su infancia. El pueblo susurraba. Nunca se probó nada. Pero algo cambió en él después de esa muerte. Poco después, Alejandro abandonó el hogar. Viajó a Cantabria y empezó a trabajar en lo único que le apasionaba, hacer de payaso. Se vestía él mismo, cosía su propio traje. No usaba máscaras comerciales. Maquillaba su rostro a mano con una precisión perturbadora. Blanco pálido, labios rojos, cejas negras arqueadas. Ofrecía servicios como payaso para fiestas infantiles en pueblos rurales de Cantabria. Su presencia era inquietante. No hablaba mucho, sus bromas eran visuales. Pero los niños reían, quizás por la tensión, quizás por el magnetismo de lo grotesco. Durante ese tiempo, comenzaron a reportarse desapariciones de menores tras fiestas privadas en zonas remotas. Un niño en Los Tojos. Otro en Cabuérniga. Luego uno en Udías. En todos los casos, había habido una actuación reciente. Una madre denunció tras ver salir a su hijo con un globo y nunca regresar. La policía investigó, pero no consiguió pruebas concretas. El payaso no estaba registrado bajo un nombre real. Cambiaba su apodo en cada fiesta, y usaba teléfonos de prepago. Antes de que la policía pudiera cerrar el cerco, desapareció. Nadie supo cómo, ni cuándo. Pasaron 2 años. Y fue entonces cuando reapareció en Navarra. Esta vez, con un método más sofisticado. Utilizaba Wallapop. No para vender objetos, sino para ofrecer servicios como animador de fiestas infantiles. Publicaba anuncios breves, con fotos diferentes, nombres distintos y sin dirección fija. Ofrecía espectáculos para cumpleaños en pueblos, y siempre pedía efectivo. Nunca daba pistas. Las familias que lo contrataban quedaban sorprendidas por su profesionalidad inicial. Puntual. Organizado. Montaba globoflexia, hacía juegos silenciosos. Pero había algo en su presencia, algo que no cuadraba. Era alto, voluminoso, de más de 2 metros. Su piel blanca resaltaba incluso sin maquillaje. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Y su voz, rara vez hablaba. Pero cuando lo hacía, era con una calma tan gélida que helaba la sangre. Su verdadero modus operandi comenzaba tras la fiesta. Horas después del evento,
llamaba a la puerta de la misma casa. Alegaba haber olvidado un objeto, una bocina, un maletín, un gorro. Si los padres le abrían, él ya estaba vestido de nuevo de payaso. Y entonces, atacaba. Usaba un cuchillo largo, oxidado. Mataba con precisión quirúrgica. Primero a los padres. Siempre con fuerza bruta. Les clavaba el cuchillo en el abdomen o el cuello, dependiendo de la reacción. En algunos casos los golpeaba contra muebles o paredes hasta que dejaban de moverse. Era rápido, directo, sin emociones. Luego se llevaba a los niños. Siempre. Algunos vecinos decían haber oído risas nerviosas al otro lado de las ventanas antes del silencio total. Nunca se encontraban cuerpos completos. Solo rastros, huesos quemados, pequeños objetos infantiles, restos de prendas. La policía empezó a detectar un patrón, pero los anuncios desaparecían tan rápido como se publicaban. Y nadie podía identificar su rostro real. A medida que pasaban los meses, las desapariciones aumentaban. Siempre en pueblos pequeños. Siempre después de una fiesta. Algunos investigadores afirmaron que coleccionaba partes del cuerpo de sus víctimas. Se encontraron restos humanos almacenados en frascos en una casa abandonada cerca de Lesaca, aunque nunca se probó que fueran suyos. El ambiente era tan macabro que los agentes de investigación que entraron describieron pesadillas posteriores durante semanas. Pero no hay monstruo que no cometa un error. Fue en otoño de 2019, cuando uno de los niños logró escapar. Tenía 9 años. Su nombre no fue revelado por protección, pero su testimonio fue lo único que permitió reconstruir lo que sucedió aquella noche. El niño había asistido a una fiesta de cumpleaños en una casa de campo, en las afueras de Elbete, Navarra. Alejandro había sido contratado a través de Wallapop, como siempre. Hizo su espectáculo habitual, silencioso, metódico, con gestos que, más que cómicos, parecían rituales. Nadie sospechó nada. Pero esa noche, regresó. Llamó a la puerta, dijo que se había olvidado una bocina. Cuando el padre abrió, Alejandro ya estaba dentro. El niño, escondido bajo la mesa del salón, lo vio todo. Lo siguiente fue una escena de caos. El payaso sacó su cuchillo y atacó con una fuerza descomunal. Apuñaló al padre en el estómago, lo levantó contra la pared y lo dejó caer como un saco. La madre intentó huir, pero tropezó. Alejandro la alcanzó y le cortó el cuello sin detener su paso. No gritó. No dijo una sola palabra. El niño aprovechó ese momento para correr por la puerta trasera, descalzo, atravesando campos, arbustos, barro. Corrió durante casi 1 hora. Lo único que recordaba era el sonido de las pisadas detrás de él. Rítmicas. Pesadas. Inhumanas. Alejandro lo seguía. Medía más de 2 metros. Su silueta era grotesca bajo la luna. Voluminoso, pálido, con el traje de payaso manchado de sangre. Respiraba por la boca, como si no supiera cómo usar la nariz. Su sombrero, ladeado, se mantenía firme incluso mientras corría. Y sus ojos estaban completamente en blanco. El niño llegó hasta una gasolinera de carretera. Entró gritando, implorando ayuda. El dependiente, un camionero que repostaba en ese momento, salió a ver qué ocurría. Pero fue demasiado tarde. Alejandro lo alcanzó. De un golpe, estampó la cabeza del camionero contra el ventanal de la tienda, que se hizo añicos. El cristal roto le cortó el cuello. El cuerpo cayó de rodillas, sacudiéndose como un títere roto. El dependiente cerró la puerta de emergencia y dejó pasar al niño por una salida trasera. Consiguió llegar, entre sollozos, a una pequeña comisaría de montaña, donde solo quedaban 2 agentes de guardia. Eran casi las 3 de la madrugada. Cuando Alejandro llegó, lo hizo caminando. Tranquilo. Cubierto de sangre seca. Con una sonrisa inmóvil. Los agentes no creyeron al niño hasta que vieron su sombra proyectada por las farolas de la calle. Uno de ellos salió a interceptarlo,
pistola en mano. Le disparó 3 veces. Alejandro apenas retrocedió. Tomó al policía del cuello con una mano, con una fuerza brutal, lo levantó del suelo. Con la otra, le agarró la mandíbula. Y con un movimiento seco, se la desencajó del cráneo. El segundo agente, paralizado por el miedo, se llevó al niño por la salida trasera. Lograron escapar. Pero cuando regresaron con refuerzos, Alejandro ya no estaba. Desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, no ha vuelto a ser visto con certeza. Solo rumores. Solo sombras. Un niño lo dibujó en la escuela diciendo que el payaso malo estaba en el bosque. Una mujer en el Pirineo juró haberlo visto cruzando la carretera, caminando descalzo, con un gorro inclinado y una maleta roja. Pero lo más inquietante ocurrió en 2023, cuando un grupo de excursionistas aseguró haberlo visto en Tor, un pueblo maldito en la frontera entre Lérida y Andorra. Tor, famoso por su historia de crímenes familiares sin resolver, es un lugar donde la violencia parece enraizada en la piedra. No se ha confirmado nada. Pero el eco de sus pasos aún resuena en los rincones olvidados de la montaña. Y a veces, cuando un niño desaparece sin dejar rastro en algún pueblo remoto de España, las autoridades aún revisan Wallapop, buscando perfiles sospechosos. Porque saben que, en algún lugar, tal vez, él sigue publicando.